Saludos, centinelas. No basta con que sea un buen detective, ni con que reparta golpes como un experto en 10 artes marciales. Si Batman va a existir en el nuevo universo de James Gunn, tiene que ser más que eso. Mucho más. Tiene que ser el Batman más poderoso que hayamos visto jamás en acción real. Y no estoy hablando solo de músculo. Antes de entrar en materia, si te apasiona este tipo de contenido, donde analizamos a fondo lo que realmente importa en el universo geek, suscríbete. Este canal está a punto de alcanzar una meta importante, y tu apoyo puede marcar la diferencia. Con tu suscripción, te llevas acceso directo a las teorías, comparativas y análisis que no vas a encontrar en los canales genéricos. Ahora sí, imagina un universo donde Superman, Wonder Woman y criaturas interdimensionales comparten pantalla. ¿De verdad vamos a aceptar un Batman que se queda a la sombra, que solo actúa en callejones oscuros? Esa idea, aunque parezca fiel al personaje clásico, ya no encaja. No en un DCU que quiere competir con el nivel de amenaza que maneja el MCU. No en un universo donde lo mitológico y lo cósmico son norma. Pero claro, decir que necesitamos el Batman más poderoso suena a provocación. Porque inmediatamente la gente se pregunta, ¿qué pasa con Ben Affleck? ¿Acaso no era brutal? Pues sí, lo era. Ese Batman del almacén, que destroza una sala entera de mafiosos como si fueran cartón. Fue una declaración de intenciones. Solo que había un problema. Uno que, si James Gunn no resuelve, va a condenar a su propio caballero oscuro desde el principio. Y lo peor es que muchos ni siquiera notaron ese problema en su momento. Por cierto, cuéntame desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo. Me encantaría saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Y sí, voy a leer todos los comentarios. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triplo kill. Dale like, comenta y comparte. Hay que decirlo con claridad. Ben Affleck dejó una marca que no se puede ignorar. Su versión de Batman, introducida en Batman vs Superman, fue un giro radical. Visualmente, físicamente, tácticamente, parecía salido directamente de una portada de The Dark Knight Returns. Con el traje grueso, la mirada endurecida y una brutalidad que no pedía permiso, este Batman no necesitaba presentación. Entraba en escena y ya sabías que alguien iba a salir herido. O algo peor. La escena del almacén, en particular, se convirtió en símbolo, no porque fuera espectacular, que lo era, sino porque redefinía lo que el público podía esperar de una coreografía de combate con Batman. El ritmo, la contundencia, el uso del entorno. Ningún otro Batman en el cine había combatido así. Era un depredador, no un héroe elegante. Un tanque humano que se movía como si conociera cada ángulo de la habitación, antes incluso de entrar. Pero ese mismo enfoque, que lo hacía imponente, también revelaba una grieta. Porque ese Batman no solo golpeaba, también mataba. Con armas, con explosivos, con movimientos que claramente dejaban cuerpos sin vuelta atrás. Y eso para muchos fue el punto de ruptura. ¿Se trataba todavía de Batman? ¿O estábamos viendo una versión distorsionada, moldeada por la desesperación? Zack Snyder defendió esta elección. Según él, estábamos ante un Bruce Wayne roto por años de tragedia, endurecido por la pérdida, sin fe en la humanidad ni en los códigos morales. Era un hombre al límite. Pero ese argumento, aunque válido dentro del arco dramático, no funcionó para todos. Porque hay una línea que, incluso en los cómics más oscuros, Batman rara vez cruza. Y cuando lo hace, lo paga caro. Aún así, no se puede negar que este Batman planteó un nuevo estándar de presencia física. Lo veías y entendías que, en un universo con kryptonianos y amazonas, él podía imponerse. No por poderes, sino por pura determinación y estrategia. Ese fue su verdadero aporte al legado cinematográfico del personaje. Pero también dejó una pregunta pendiente, una que James Gunn no puede esquivar. ¿Cómo crear un Batman aún más poderoso, sin repetir los errores que rompieron su alma? La respuesta pasa por comprender que el poder real de Batman nunca ha estado solo en su fuerza. Y en el próximo bloque vamos a tocar exactamente ese nervo.
porque há un elemento que define o herói, e quando ele é ignorado, o personaje simplemente se desintegra. Hay algo que define a Batman incluso más que su fuerza, su intelecto o su fortuna, su código moral. Desde su primera aparición en los cómics, ese principio ha permanecido como una constante inquebrantable. Bruce Wayne no mata. Puede romperte el brazo, dislocarte el hombro o dejarte inconsciente durante días, pero no cruzará la línea de quitar una vida. Esa es su barrera, su frontera personal entre la justicia y la venganza. Y es precisamente ahí donde el Batman del DCEU se convirtió en una figura tan poderosa como problemática. Porque cuando lo ves disparar desde el Batmóvil, lanzar explosivos contra enemigos o empujar a un criminal hacia su muerte sin pestañear, lo que se rompe no es solo un cuello en pantalla. Se rompe la coherencia del personaje. Se diluye la tensión ética que siempre ha hecho de Batman un ser fascinante. Alguien que vive rodeado de oscuridad, pero se niega a dejarse devorar por ella. Zack Snyder explicó que ese Batman estaba en su punto más bajo, que llevaba décadas luchando contra el crimen sin resultados duraderos, que la muerte de Robin y el colapso de sus ideales lo habían dejado cínico, pragmático, incluso nihilista. Pero hay una diferencia crucial entre explorar la caída de un héroe y justificarla como un estado permanente. Porque si Batman deja de resistirse al asesinato, deja de ser Batman. Es tan simple y tan complejo como eso. En los cómics, incluso las versiones más violentas del personaje, como en Flashpoint o The Batman Who Laughs, presentan su deshumanización como tragedia, no como virtud. El hecho de que no mate no lo debilita, lo eleva. Porque significa que incluso cuando todo arde a su alrededor, él sigue creyendo en una línea que no debe cruzarse. Es lo que lo separa de los villanos, y también de otros justicieros como el Punisher. Aquí es donde entra la oportunidad de James Gunn. Si va a construir un nuevo Batman, no puede limitarse a replicar la brutalidad de Affleck. Tiene que recuperar el núcleo moral. Un Batman que pueda enfrentarse a monstruos sin convertirse en uno. Que pueda mirar a los ojos a Superman, no solo como estratega, sino como hombre de principios. Esa es la versión que, si se hace bien, puede dominar un universo compartido sin traicionar su propia alma. Pero hay una complicación que casi nadie menciona. Porque el poder, por sí solo, nunca fue el problema. El verdadero dilema es lo que ocurre cuando se busca ser imponente, sin perder la humanidad. Y eso nos lleva a un dilema aínda máis profundo, o ponto exacto onde moitos filmes fallaran, ao tentar equilibrar brutalidade e convicción. El equilibrio es todo. Un Batman demasiado brutal corre el riesgo de convertirse en verdugo. Uno excesivamente moralista, sin la fuerza suficiente para imponerse en un universo hostil, se vuelve irrelevante. Y es precisamente entre esos dos extremos donde debe situarse el Batman ideal del nuevo DCU. Porque no se trata solo de músculos o de ética. Se trata de presencia, de autoridad, de representar algo más grande que el miedo o la violencia. Affleck fue pura fuerza. Pero esa fuerza, sin contención, terminó proyectando un Batman que imponía respeto. Pero no necesariamente confianza. Bale, en cambio, representaba la lucha interna. Un hombre obsesionado por no cruzar ciertos límites, incluso cuando le costaba todo. Pero su universo, el de Nolan, limitaba tanto sus capacidades que al final, su Batman no podía hacer frente a amenazas más allá del crimen organizado. Era demasiado humano para jugar en las grandes ligas del cómic. Pattinson fue otro tipo de ruptura. Un Batman más joven, introspectivo, anclado en la atmósfera noir. Su versión devolvió el enfoque detectivesco que muchos fans pedían desde hace años. Pero, una vez más, la narrativa eligió restringirlo a un mundo donde los superpoderes no existen. Donde Gotham es un pozo oscuro, pero también aislado. Donde lo que está en juego nunca rebasa lo íntimo o lo local. En cambio, el universo que James Gunn está construyendo no se va a permitir ese lujo. Aquí convivirán dioses, monstruos, criaturas cósmicas, viajeros temporales. En ese escenario, un Batman que solo domina la lógica o el combate cuerpo a cuerpo no basta.
Tiene que ser alguien que impone su voluntad incluso entre metahumanos. Que puede tumbar a un enemigo con un golpe certero, pero también desactivar un satélite alienígena con un plan meticuloso de 48 pasos. Y esto es clave. Ese nivel de competencia no puede venir a costa de su humanidad. El Batman del DCU necesita moverse como un ninja, pensar como un filósofo y actuar como un general. Pero también necesita mirar a los ojos del caos sin convertirse en él. Porque si no lo logra, pierde lo que lo hace icónico. Y entonces, da igual cuántos gadgets tenga o cuántos enemigos derribe, dejará de importar. El desafío, por tanto, no es solo crear al más fuerte, es crear al más completo. Un Batman que equilibre la furia y la fe, la estrategia y el límite ético, la amenaza física y la brújula moral. Y para entender por qué ese equilibrio es tan vital en un universo como el de Gunn, primero hay que recordar una cosa que casi todos han olvidado. Hubo un Batman que ya se atrevió a enfrentarse a dioses y sobrevivió. Literalmente. Cuando Ben Affleck apareció en Batman Pins de Superman, no solo lo hizo como un vigilante endurecido por la tragedia, lo hizo como alguien que, pese a no tener poderes, se preparaba para enfrentarse, literalmente, a un dios. Ese concepto cambió por completo la escala narrativa del personaje. Porque hasta entonces, ningún Batman en el cine había operado en un mundo donde los seres con fuerza planetaria eran una amenaza real y presente. La película de Zack Snyder, más allá de sus excesos o decisiones discutibles, dejó algo claro. Este Batman existía en un plano diferente. No era el detective que investiga asesinatos en callejones. Era un estratega que planeaba la derrota de un ser como Superman con tiempo, recursos y una convicción inquebrantable. La famosa frase de "Do you bleed" no es solo una provocación, es una declaración de guerra desde el hombre contra el mito. Y no como víctima, sino como igual. Ese detalle importa porque establece un nuevo estándar de lo que Batman puede y debe ser en un universo compartido. Ya no basta con que sea el tipo listo del grupo. Tiene que ser alguien cuya mera presencia altere el curso de una batalla. Alguien que, sin poderes, consigue dirigir, neutralizar y, en algunos casos, superar a seres que podrían destruir continentes con un gesto. Esa escena en la que planifica la lucha contra Clark Kent no es solo una fantasía de fan. Es una adaptación bastante directa del Batman de cómics como The Dark Knight Returns o Tower of Babel, donde su inteligencia, paranoia estratégica y preparación lo convierten en una amenaza tan seria como cualquier superhumano. No porque pueda levantar edificios, sino porque puede prever 10 movimientos por delante, incluso si eso significa prepararse para matar. La clave está en cómo ejecuta ese papel. Porque Affleck no solo era un Batman fuerte, era un Batman preparado. El traje mecanizado, las armas de kriptonita, los sistemas de defensa, todo respondía a un razonamiento claro. Si el mundo se rompe, él será la última barrera. No porque quiera, sino porque sabe que nadie más lo hará con la misma frialdad. Y aquí es donde el nuevo Batman del DCU tiene que ser aún más impresionante. Porque si en el pasado ya vimos a un hombre desafiar a un dios, ahora, en el mundo de Gunn, tendrá que enfrentarse a todo un panteón. A enemigos que no solo son poderosos físicamente, sino impredecibles, mutables, místicos. Y no podrá hacerlo solo con puños o con dinero. Pero hay algo más. Algo que define cómo ese Batman debe luchar. No es solo con gadgets, ni con fuerza bruta. Es con una mezcla precisa de cálculo, táctica y control emocional. Y lo que viene a continuación revela cómo el combate, más que un espectáculo, se transforma en lenguaje. Porque cuando Batman pelea, está diciendo algo. Y la forma en que lo hace cambia por completo la percepción del personaje. Una de las constantes más frustrantes en las adaptaciones cinematográficas de Batman ha sido el miedo a abrazar plenamente su dimensión de personaje de cómic. Desde Tim Burton hasta Matt Reeves, pasando por la trilogía de Nolan, existe una obsesión recurrente: mantener a Batman realista, creíble, funcional en el mundo real. Y eso, aunque ha generado grandes películas, ha sido también una camisa de fuerza narrativa.
La visión de Christopher Nolan es el ejemplo más evidente. Su Bruce Wayne es metódico, pragmático, entrenado físicamente, pero limitado por reglas del mundo físico. Sus gadgets están justificados como desarrollos militares. Sus enemigos, como el Joker o Bane, aunque extremos, podrían existir en un entorno urbano real. El resultado fue brillante, pero dejó fuera toda la parte mitológica, exagerada y visualmente ambiciosa que define a Batman en los cómics. Matt Reeves llevó esa lógica aún más lejos. Su Batman es joven, emocionalmente roto, completamente enfocado en la investigación y la venganza. Todo lo que lo rodea es sombrío, húmedo, corroído por la decadencia. Gotham parece una mezcla entre ciudad gótica y un thriller policial escandinavo. La atmósfera es absorbente, pero el personaje sigue anclado a un mundo donde lo fantástico no tiene cabida. Y sin embargo, en los cómics, incluso en las versiones más crudas, Batman siempre ha sido algo más. En Justice League o Endgame, puede esquivar rayos Omega de Darkseid, sobrevivir a explosiones masivas, operar trajes de combate que rivalizan con el arsenal de Tony Stark. Ha dirigido estrategias contra seres interdimensionales. Ha creado protocolos para neutralizar a cada miembro de la Liga de la Justicia en caso de que se vuelvan contra la humanidad. Todo eso forma parte del canon. No es exageración. Es parte de lo que lo convierte en una figura legendaria. La animación entendió esto hace décadas. En Batman, The Animated Series, Justice League Unlimited y Batman Beyond, se explora su lado detectivesco, pero también su potencial como figura casi mitológica. Su combate es fluido, sus gadgets son imposibles, su presencia imponente incluso entre alienígenas. Y lo mejor es que todo eso funciona sin romper la credibilidad interna del universo. Porque se asume que Batman no está en nuestro mundo. Está en uno más grande, más peligroso, más simbólico. Entonces, la pregunta no es si Batman puede volar o lanzar rayos. La pregunta es, ¿por qué el cine insiste en recortarlo, limitarlo, empequeñecerlo? ¿Por qué cada vez que se lo adapta se siente la necesidad de justificarlo como si fuera un exmilitar o un justiciero urbano? Esa mentalidad, si se arrastra al nuevo DCU, lo condenará desde el principio. Porque en un universo lleno de lo imposible, un Batman demasiado realista no solo parece fuera de lugar, parece desactualizado. Y aquí es donde James Gunn tiene la oportunidad y la responsabilidad de romper con ese molde. Porque su visión del DCU ya ha dejado claro que no se va a esconder detrás de la lógica terrestre. Y si el mundo que está construyendo va a estar lleno de criaturas, tecnología alienígena, magia y multiversos, entonces el Caballero Oscuro no puede quedarse encerrado en una cueva. Tiene que evolucionar. Y lo que viene a continuación muestra cómo Gunn ya está preparando ese terreno, incluso antes de que aparezca el nuevo Batman, porque hay un patrón muy concreto en lo que ha revelado hasta ahora. Y no es casualidad. Desde el primer anuncio oficial del nuevo DCU, James Gunn ha insistido en un punto clave. Este universo no se construirá sobre el realismo, sino sobre la aceptación total del material de origen. Esa premisa, aunque pueda parecer un detalle menor, es en realidad una ruptura con décadas de visión editorial cinematográfica, porque hasta ahora, tanto Marvel como DC han tratado de justificar a sus héroes dentro de marcos científicos, sociales o emocionales que expliquen su existencia. Gunn, en cambio, ha optado por normalizar lo extraordinario. El ejemplo más claro es Creature Commandos, una serie animada donde monstruos, magia, inteligencia artificial y experimentos genéticos conviven sin que nadie se escandalice. En el mismo universo, Superman Legacy se presenta como una historia que abrazará de forma explícita el componente alienígena, el idealismo clásico y el dilema identitario de Kal-El, sin necesidad de justificar cada detalle con lógica terrenal. En otras palabras, los superhéroes existen, y punto. No se cuestiona su plausibilidad. Se construyen narrativas alrededor de su esencia. Esto representa un cambio radical. Porque si en el universo de Gunn
ya es normal ver a un hombre lobo luchar junto a un cyborg, entonces Batman, el único humano sin poderes reales, debe ser mucho más que un vigilante. No puede limitarse a gadgets sofisticados o a investigaciones en la Batcueva. Tiene que poder operar en ese entorno como un igual. Tiene que estar diseñado para interactuar, liderar, incluso enfrentar amenazas que desbordan por completo la lógica humana. Y eso solo es posible si se rompe con el paradigma anterior. No más miedo al traje. No más justificaciones de por qué su tecnología funciona. No más limitaciones narrativas impuestas por el realismo urbano. En este nuevo universo, Batman tiene que moverse con la misma libertad que lo haría en una viñeta dibujada por Jim Lee o en un arco guionizado por Grant Morrison. Tiene que sentirse cómodo en lo imposible. Además, Gunn ha dejado entrever que este nuevo enfoque no será episódico. No se trata de un experimento aislado. Todo el DCU seguirá esta lógica. Lo fantástico no será la excepción, será la norma. Y eso cambia completamente el lugar de Batman en el tablero. Porque si antes se le pedía bajar a tierra a los personajes, ahora se les está pidiendo lo contrario, elevarse a la altura del mito. Por eso, el nuevo Batman no podrá ser definido únicamente por sus traumas, su dolor o su aislamiento. Necesita ser también símbolo, figura, icono que impone respeto entre deidades y aberraciones. Y si ese es el terreno que se está preparando, entonces hay una consecuencia directa. No solo el entorno cambia también lo que se espera visualmente de este Batman. Porque el lenguaje visual del DCU ya ha empezado a transformarse. Y los primeros signos están a la vista. Solo hay que saber dónde mirar. En un universo como el que James Gunn está configurando, donde lo sobrenatural y lo alienígena ya no son anomalías, sino el tejido mismo de la realidad, Batman tiene que ser mucho más que un humano brillante con recursos. Tiene que ser capaz de convivir, y si es necesario, enfrentarse a entidades que alteran el equilibrio del cosmos. Y eso exige una reconfiguración completa de lo que entendemos como presencia operativa dentro de una narrativa de superhéroes. Un Batman que solo pueda actuar en callejones oscuros o contra bandas criminales no tiene cabida en este contexto. Imagina una escena donde Superman atraviesa la atmósfera a velocidad supersónica, Wonder Woman bloquea una descarga de energía con sus brazaletes y en medio de todo, Bruce Wayne con un gancho de agarre. Visualmente, narrativamente, eso ya no funciona. Si quiere estar al mismo nivel, no puede limitarse a la acción terrestre. Tiene que ser capaz de aportar algo en cada nivel del conflicto. Y lo curioso es que los cómics ya lo resolvieron hace décadas. En múltiples arcos, Batman ha demostrado su utilidad más allá del combate físico. Es quien hackea sistemas alienígenas en segundos. Quien analiza el patrón de un ataque extradimensional mientras el resto pelea. Quien, sin levantar la voz, impone autoridad incluso ante linternas verdes, dioses nuevos y entidades del cuarto mundo. Su valor no está en ser más fuerte, sino en ser el más difícil de reemplazar. Pero eso también implica algo importante. No puede parecer nunca un carga. Un personaje que simplemente está ahí porque es popular. Tiene que ser imprescindible. Tiene que ser el que resuelve lo irresoluble. El que prevé lo que nadie más considera. El que, incluso sin poderes, termina siendo el más temido por los villanos. No por su fuerza, sino por su capacidad de desarticular planes imposibles. La película Justice League, War, por ejemplo, lo ilustra perfectamente. En una escena, Green Lantern intenta enfrentarse a Darkseid por la fuerza bruta, y es derrotado sin esfuerzo. Batman, en cambio, opta por desaparecer en la sombra, observar, infiltrar y atacar desde el punto ciego del enemigo. No es espectacular en términos visuales, pero narrativamente es definitivo. Y lo que transmite es aún más poderoso. No necesitas lanzar rayos para ser el más peligroso del grupo. Así debe sentirse el Batman del DCU. Capaz de alterar el rumbo de una guerra interplanetaria con una sola decisión. Capaz de infiltrar fortalezas imposibles, predecir rutas de invasión, contener amenazas arcanas. Y todo eso mientras mantiene el control emocional, la ética y la identidad que lo distinguen del resto.
Porque cuando un personaje así está bien escrito, ni los dioses lo subestiman. Lo respetan. Y en ese respeto se construye su verdadero poder. Pero hay algo que aún no hemos explorado a fondo. Esta versión ideal de Batman ya existe. Ha sido plasmada muchas veces, solo que no en acción real. Y en el siguiente bloque vamos a mirar hacia atrás, a los cómics, a la animación, para entender por qué esas representaciones siguen siendo la base perfecta del Batman que el DCU necesita hoy. Si alguna vez existió un Batman completo, uno que fuese físico, estratégico, moralmente firme y estéticamente impactante, ese Batman ha vivido en los cómics y en la animación. No es teoría, es historia editorial. En los últimos 40 años, las mejores versiones del personaje han surgido justamente allí, donde las limitaciones de presupuesto, realismo o casting no existen. Y es curioso que, siendo las más celebradas por los fans, nunca hayan sido plenamente replicadas en acción real. Batman, The Animated Series, es quizás el ejemplo más icónico. Creada por Bruce Timm y Paul Dini, esta versión equilibraba todos los elementos esenciales del personaje: su lado detective, su compasión reprimida, su pasado traumático, su dominio del combate y, sobre todo, su código moral. Cada episodio era una lección narrativa sobre cómo se construye un héroe complejo. No por lo que puede hacer, sino por lo que decide no hacer. Pero el verdadero salto vino después, en Justice League y Justice League Unlimited. Allí, Batman ya no era un justiciero solitario. Era parte de un panteón. Y aún así, no solo se mantenía relevante, muchas veces era quien resolvía los conflictos más delicados. Ya fuese desactivando bombas temporales, pilotando naves alienígenas o neutralizando amenazas místicas, su impacto narrativo siempre era decisivo. No necesitaba poderes. Tenía propósito, precisión y visión a largo plazo. En el terreno de los cómics, arcos como Tower of Babel, Endgame, Final Crisis o Zero Year demuestran que Batman puede ser tan épico como cualquier otra figura del universo DC. En Tower of Babel, por ejemplo, su previsión lo lleva a diseñar planes secretos para eliminar a cada miembro de la Liga, por si acaso. En Final Crisis, se enfrenta directamente a Darkseid con una bala de radión. En Endgame, sobrevive al enfrentamiento final con un Joker evolucionado, dejando claro que su resistencia mental está al nivel de su fuerza física. Y todo eso funciona porque el personaje, en su núcleo, no es un luchador ni un científico. Es un estratega, un símbolo, una idea llevada al extremo de lo humano. Por eso funciona en historias donde todo lo demás se rompe, porque él, incluso en la oscuridad, mantiene su coherencia. Lo más desconcertante es que pese a este material de base, las adaptaciones cinematográficas han preferido seguir rutas más contenidas, casi tímidas. Y es ahora, con el nuevo DCU, cuando tienen la ocasión perfecta de mirar hacia ese legado, y no simplemente homenajearlo, sino adaptarlo con fidelidad y sin miedo. Porque el Batman que sobrevive a Apocalypse, que resiste al multiverso oscuro, que derrota a un ejército de Doomsdays, ya ha sido escrito. Solo falta que alguien se atreva a llevarlo a la pantalla. Y si Gunn realmente quiere construir un universo que respete el corazón de los personajes, esta es la versión que debe recuperar. Pero incluso esa fidelidad al legado necesita adaptación. Y el último bloque de este vídeo es justamente eso. Una síntesis, una conclusión. Pero también un reto. Porque la pregunta no es solo cómo debe ser el nuevo Batman. La pregunta real es si este nuevo DCU está preparado para sostenerlo como el eje que siempre fue. Y eso cambia completamente las expectativas. Después de repasar las versiones anteriores, los errores cometidos y los modelos más completos que ya existen en otros formatos, la conclusión se vuelve inevitable. El Batman del nuevo DCU no puede ser una mezcla tímida de lo que ya hemos visto. No puede ser una fórmula reciclada ni una simple versión más joven. Tampoco puede depender solo de estética o casting. Tiene que ser un símbolo funcional dentro de un universo que, por primera vez, se atreve a ser 100% cómic. Sin excusas, sin filtros, sin miedo al exceso. Debe ser más poderoso que Affleck, sin caer en la brutalidad descontrolada.
Más técnico que Bale, sin quedar atrapado en limitaciones humanas. Más emocionalmente resonante que Pattinson, pero capaz de moverse en escenarios cósmicos sin desentonar. Necesita ser táctico, veloz, certero, disciplinado, letal si es necesario, pero nunca cruel. Porque la brutalidad sin propósito desgasta, la inteligencia sin impacto aburre, y el moralismo sin eficacia simplemente fracasa. El Batman del DCU tiene que ser temido por los villanos, respetado por los dioses y necesario para la Liga. Tiene que ser el punto de anclaje emocional y estratégico de todo el universo, igual que lo ha sido durante décadas en los cómics. Si Superman representa la esperanza, Wonder Woman la verdad y Flash la posibilidad, entonces Batman representa el control, el límite, el equilibrio entre lo posible y lo necesario. Y si James Gunn realmente quiere construir un universo cohesivo y duradero, entonces este Batman no puede ser introducido como un personaje menor o lateral. Debe aparecer ya en su forma más madura, más establecida. No necesita una nueva historia de origen. No necesita descubrirse a sí mismo. Necesita actuar. Porque los peligros que este nuevo universo promete no dan margen para dudas existenciales. Quizá por primera vez, el cine tiene la oportunidad de entregarnos un Batman total. No uno limitado por la realidad, ni filtrado por el miedo editorial, ni contenido por el presupuesto. Uno que, desde el primer frame, parezca salido directamente de las páginas de Justice League o de los episodios más ambiciosos de Batman Beyond. Un Batman que no se sienta forzado en este mundo, sino absolutamente esencial para que funcione. Y ahora te pregunto directamente, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el DCU de Gunn está listo para dar el salto y entregarnos al Batman más completo de la historia? ¿O sigues prefiriendo la versión más contenida, más realista? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Me encanta ver hasta dónde llega esta comunidad, y sí, leo absolutamente todo lo que compartís por ahí. Antes de irte, suscríbete si este tipo de análisis te conecta con el universo que tanto amamos. Estamos muy cerca de alcanzar una meta importante del canal, y tu suscripción no solo ayuda a lograrlo, sino que te asegura acceso constante a contenidos como este, profundos, detallados y fieles al material original. Gracias por quedarte hasta el final.